Y gracias a cada uno de ustedes que cada noche pues fielmente se nos conectan en el estudio de la palabra de Dios. Así que es mi deseo que el tema de esta noche sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros y que la palabra de Dios pues nos confronte y nos anime de manera especial. Podemos hablar de una profecía muy importante en la Biblia, Isaías 53 y el Evangelio. Y como siempre que empezamos un tema, tenemos un versículo con relación a la oración. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Se encuentra en Salmo 65:2, que nos dice: Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. el salmista dice algo interesante aquí, le dice al Señor: tú oyes la oración, Dios escucha la oración y toda carne vendrá ante tu presencia. Profetas y Reyes, página 34, dice que la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Así que es importante que nosotros recordemos que cuando estamos orando o nos arrodillamos a orar, sea de forma pública o sea en nuestras habitaciones de manera secreta, hasta cuando estamos en el baño podemos ahí arrodillarnos ante el Señor, podemos estar trancaditos y hablando con nuestro Dios. Hay un sentido de que estamos en realidad hablando con el ser más grandioso, más extraordinario de todo el universo. Y este sentido de grandeza de nuestro Dios debe darnos a nosotros también un sentido de reverencia y saber que este Dios tan grande, dice el salmista, que puede poner su oído y atender nuestro llamado, nuestra oración. Así que siéntase con la seguridad de que Dios le puede escuchar. Cualquier temor, cualquier inquietud, cualquier alegría, cualquier noticia que usted quiera compartirle a nuestro Dios, hágalo en oración, que el Señor va a escuchar esa oración y siéntase en confianza de presentarse delante de Él. Así que quiero invitarles a que nos acompañen en oración para presentarnos delante de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer una vez más porque a través de la oración podemos hablar contigo, podemos acercarnos al trono de tu gracia. Queremos pedirte, Dios, de manera especial en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, toque nuestras mentes, nuestros corazones, nos dé sabiduría de lo alto y que todo lo que digamos aquí tenga como propósito exaltarte, oh Dios, y tenga también como propósito transformar nuestras vidas para que puedan depender completamente de ti. Enséñanos, oh Señor, a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Enséñanos a doblegar esa vieja naturaleza que aún queda latente, de forma tal que tu Santo Espíritu pueda plasmar el carácter de Cristo en nosotros. Bendice cada hermano que se nos une en este estudio de tu palabra, tanto por esta vía de Zoom como también por los diferentes medios. Bendice cada hogar representado y que tu palabra, oh Señor, nos toque de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el tema de esta noche tiene un objetivo fundamental y es enseñar que por medio del profeta Isaías, Dios ya había anunciado las buenas nuevas de salvación. El Evangelio explicado inicia en Isaías 52 y continúa con el proceso que seguiría el siervo sufriente para redimirnos del pecado en Isaías 53. El texto clave lo encontramos en Isaías 53:6, que nos dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, vamos a explicar un momentito ese texto. Y bien, al día de hoy tenemos una clara comprensión de la dinámica de la salvación y hemos visto cómo Dios ha modelado en su palabra su plan en diferentes esquemas. Vimos en la historia de la creación la misma secuencia del nuevo nacimiento. También vimos cómo la liberación de Israel de Egipto es un tipo de cómo Dios nos liberta del pecado. Y finalmente analizamos en el último tema el modelo gráfico del santuario, el cual nos da las diferentes etapas de la experiencia de la salvación, desde la cruz, el altar de los sacrificios, hasta los detalles de cómo ser exitosos en la etapa de la santificación en el lugar santo y finalmente, ¿verdad?, llegamos al lugar santísimo, que sería, digamos, la etapa de nuestra redención, donde moraremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Repasamos todo el resumen que ya tenemos. Ya ustedes saben toda la problemática del ser humano. El ser humano tiene dos problemas fundamentales. El pecado que está presente en nosotros nos gobierna y nos esclaviza y nos culpa y nos condena a muerte. El pecado es entonces el flagelo principal al cual hay que derrotar. El Evangelio, entonces, es la propuesta divina para resolver el problema del pecado. El Evangelio es el contraataque, para decirlo en unos buenos términos, el contraataque de nuestro Dios frente al problema del pecado. Vimos también que en su palabra Dios nos da su ley para mostrarnos nuestra condición de pecado, mostrarnos que estamos perdidos y mostrarnos la necesidad de un Salvador y dirigirnos a Cristo. Vimos también que por medio del Evangelio, Cristo me salvó de la culpa y la condena a muerte a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A este evento le llamamos el proceso de la justificación. Vimos luego que a través del bautismo yo públicamente testifico de que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y ahora se inicia la experiencia de la santificación o la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos va a hablar fundamentalmente a través de la palabra que Él inspiró, la Biblia. Es por eso que el creyente está en continuo contacto con la palabra de Dios. O sea, hay que tener una continua disciplina de estudio de la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros que más adelante el Espíritu de Dios pueda recordarnos los principios de la palabra de Dios al momento de tomar decisiones particulares. Y finalmente, el Evangelio me va a salvar de la presencia del pecado en nuestras vidas. Ustedes conocen el texto de 1 Corintios 1:30, que viene a ser un resumen de la estructura de la salvación de manera muy sencilla. Y nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. Entonces, tal y como hemos explicado, la estructura del Evangelio, sabiduría, justificación, santificación y redención, se encuentra entonces bien explicada a través de toda la Biblia. Al final, por medio del Evangelio, Dios nos redime de la presencia, el poder y la penalidad del pecado. Y vimos aquí las tres fases de la salvación. Ahora, nosotros vamos esta noche a hablar un poquito de Isaías 53. Ustedes recuerdan cuando iniciamos este programa de estudios, nosotros le compartimos 318 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. Y es una cosa impresionante, es extraordinario. Porque para que 8 profecías se puedan cumplir en una persona, las probabilidades son 1 por 10 a la 60-0, si mal no recuerdo. O sea, 8 profecías. Para que 12 profecías se puedan cumplir en una persona,
es uno entre 10 a la 157 ceros. Una cosa prácticamente es cero. Pero en Cristo se cumplen 318 profecías. Y entre estas 318 profecías tenemos Isaías 53, y es para mí uno de los textos pues, más importantes de la Biblia en cuanto al propósito del Mesías cuando viniera a la tierra. Es una de las cosas que a mí realmente me impresiona mucho, cómo los judíos, teniendo todo el Antiguo Testamento, las profecías del profeta Isaías, podían pensar que el Mesías tenía un propósito político y no espiritual, ya que toda la estructura del santuario apuntaba al perdón de los pecados. De igual manera, toda la estructura del Antiguo Testamento nos enseña la llegada de un Mesías que va a librar al mundo de un problema que afecta a todo el mundo. Y ese problema que afecta a todo el mundo es obviamente el problema del pecado. La comprensión del Evangelio nos permitirá entender que todas las enseñanzas de la Biblia tienen el objetivo de hacernos abundar en el conocimiento del plan de salvación. El estudio de hoy es sobre Isaías 53, la profecía mesiánica del siervo sufriente. Esta profecía fue revelada unos 700 años antes de Cristo y modela el ministerio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a ver cómo esta profecía trata acerca del siervo sufriente y cómo este siervo sufriente realmente es una descripción del proceso que pasó Cristo al librarnos del problema del pecado. Nosotros esta semana pues vimos el tema del santuario. Aquí hay un pequeño resumito que fue básicamente nuestra conclusión en el día de ayer de la estructura del santuario. El santuario, tal y como vimos, es una explicación gráfica bien detallada del plan de salvación. Nosotros pudimos identificar claramente la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, como un olor fragante ante Dios, que representa nuestra justificación. Quiere decir que el sacrificio de Cristo es el que da inicio a todo el proceso del problema de nuestro pecado. Luego tenemos el lavacro, símbolo del bautismo, y luego tenemos la experiencia del creyente que ya ha experimentado el nuevo nacimiento. El creyente lleno de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Del aceite del Espíritu, ilumina, testifica, le habla a otros, le dice a las personas que Dios tiene un plan de salvación y de vida eterna. Vimos también la mesa de los panes, símbolo de Cristo, de su palabra. La persona, el creyente, se alimenta diariamente de la palabra de Dios y diariamente la persona mantiene una comunión con Dios por medio de la oración. Finalmente tenemos la etapa de la redención, donde el arca del pacto es un símbolo de juicio, es un símbolo ya de la presencia de Dios de forma eterna. Quiere decir que es la etapa donde nosotros pues ya vamos a vivir delante de nuestro Dios para siempre, y para eso necesitamos tener cuerpos glorificados, cuerpos redimidos. Vimos de igual manera que cada entrada o cada puerta en la estructura del santuario apuntaba pues la primera al camino, la segunda al área de la verdad, donde está la palabra de Dios, y la tercera al área de la vida eterna. Quiere decir que aquí tengo dibujado toda la estructura del evangelio y del plan de salvación. Vimos también que los muebles estaban formados en cruz, estaban colocados en forma de cruz, y que la cabeza de Cristo cayó, ¿verdad? O estuvo en el área que viene a ser el lugar santísimo. Digamos, la cabeza de Cristo conectó con el Padre, y sus pies, su sangre derramada, entonces vino a caer aquí en el altar de los sacrificios. Recuerden que Cristo
murió, ¿verdad? En una cruz, estaba colgando de forma vertical y Cristo murió por los pies. En otras palabras, su sangre fue derramada. La gravedad hace que la sangre sea derramada por las heridas de los pies y era precisamente lo que hacía el sumo sacerdote cuando la persona llevaba un cordero, tomaba la sangre sobrante y la derramaba al pie del altar. Quiere decir que esta estructura de sacrificios y de salvación del Antiguo Testamento es un reflejo claro de la obra de Dios de librarnos del problema del pecado y de salvarnos de este problema. De igual manera, el costado de Cristo venía a caer alrededor del área del lavacro y en el lavacro teníamos siempre agua y sangre. Cuando Cristo fue herido, entonces en el costado, la Biblia dice que agua y sangre salieron de su costado, una mezcla de agua y sangre. Quiere decir que hasta en esos detalles, la palabra de Dios mantiene una coherencia extraordinaria. Entonces, bueno, entramos al tema de esta noche. Vamos a iniciar en la profecía de Isaías 53, pero arrancamos en Isaías 52. ¿Qué promesa hizo el profeta Isaías sobre el siervo de Jehová? Vamos a leer Isaías 52, 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Extraordinario. Ya Isaías 52, Dios está aquí hablando, está hablando de su siervo que sería prosperado, iba a ser desfigurado de los hombres, su parecer, y la profecía decía algo muy interesante y es que los reyes de la tierra cerrarían ante él su boca. Y son muchos los reyes de la tierra que fueron impactados por el conocimiento de la persona de Jesús. Y la verdad es que cuando uno analiza la estructura del Evangelio, es para uno sorprenderse. El texto dice aquí que las personas, los reyes de la tierra, verían lo que nunca les fue contado y entenderían lo que jamás habían oído. Y eso es extraordinario. O sea, yo pensar que el Dios de los cielos se encarna, se hace como uno de nosotros. Dios le prepara un cuerpo, como dice la Biblia, me preparaste cuerpo. Y Cristo se encarna como uno de nosotros para redimirnos de un problema. O sea, el Dios que tiene su trono en los cielos, creador de todas las cosas que existen, se reduce a una de sus criaturas para revelar su carácter con toda la humildad posible que puede existir en este universo. Eso nadie lo ha escuchado. Nadie podría ni siquiera imaginarlo. Y mucho menos los reyes de la tierra, porque a ningún rey se le ocurriría dejar su trono para humillarse al nivel de un siervo, incluso por debajo de esa condición de siervo. Entonces, en Isaías 52 inicia la profecía del siervo sufriente y se habla de su misión, su propósito y sobre todo del impacto de su venida en toda la humanidad. Ahora bien, vamos a leer Isaías 53:1 y vamos a compararlo con otros versos. ¿Cómo consideró el profeta el anuncio de salvación del reino de Dios? Vamos a ver qué nos dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Saben? Los seres humanos creen tantas cosas hoy en día que es hasta irrisorio, ¿verdad? Cuando uno dice, wow, ¿y cómo las personas pueden creer una barbaridad como esta?
Pero sí, o sea, hoy están de moda pues los likes, los YouTubers, los TikTok, toda una cantidad de cosas que yo ni siquiera sé quién se las inventa ni cómo funcionan. Pero todo el mundo está sometido a una cantidad de información y la gente está creyéndolo todo, excepto nadie se acerca a querer entender lo que Dios ha dicho. Aquí viene una pregunta del profeta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, ¿quién está dispuesto a creer en lo que Dios ha dicho? En Juan 12, 37 y 38 se nos cita exactamente este texto sobre la base de la incredulidad de muchas personas en los tiempos de Jesús. Miren cómo dice Juan 12, 37 y 38. Pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Quiere decir que en los tiempos de Jesús, incluso la gente viendo las señales y los milagros de Cristo y lo que Cristo estaba haciendo y cómo estaba modelando su vida en medio del pueblo, eh, la gente no creían en él. El texto dice, lo dice claro, no creían en él. Y aquí dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es la misma pregunta de Isaías 53:1. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice que muchas personas no obedecieron a la palabra por no haber creído. Vamos a ver Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, es interesante que la palabra de Dios dice que pese a que usted pueda tener mucho ánimo y mucho deseo de que las personas puedan conocer el Evangelio y puedan creer en el Evangelio, no todos van a creer, no todos van a creer. O sea, no todo el mundo, pese a quedar impactados por la información de cómo Dios los ha salvado en Cristo, no todo el mundo va a reaccionar frente a ese regalo, frente a esa salvación tan grande, y la va a aceptar creyendo en ella. Entonces, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo habían conectado el creer en Jesús con Isaías 53:1. Ahora, en Isaías 52:7, un poquito antes de Isaías 53, las buenas nuevas del Evangelio de Salvación ya se anuncian. Vamos a leer Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Son hermosos los pies del que trae una buena noticia. Recuerden que Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Quiere decir que si usted se anima a compartir la verdad de la salvación, la Biblia está diciendo que sus pies van a ser hermosos para las personas que van a estar conociendo el Evangelio. Entonces es importante que usted se anime, se anime. Yo se lo he dicho eso muchas veces y se lo repito y se lo repito y se lo voy a repetir hasta el final. Anímese a decirle a las personas que hay salvación. Fíjense, son hermosos los pies del que trae evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación. Eso es el evangelio, una verdad de salvación, una buena nueva de salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Quiere decir que si usted quiere tener los pies hermosos, empiece a publicar el evangelio. Cuando nosotros vamos a Efesios 6, 13 al 15, usted se va a dar cuenta que cuando Dios habla de la armadura del cristiano, fíjense cómo son recubiertos los pies. O sea, la armadura del cristiano, ¿qué cubre los pies del cristiano? Vamos a leer Efesios 6, 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Interesante. O sea, yo debo ceñir el lomo con la verdad. Yo debo tener aquí la verdad sobre mi lomo, sobre mí. Debo estar protegido, revestido de la coraza de la justicia de Cristo y debo calzar los pies con el Evangelio. Y esto me está diciendo a mí que al comparar, ¿verdad?, con Isaías 57, que son hermosos los pies del que trae buena noticia, el que trae evangelio de salvación, pues obviamente en la armadura del creyente lo que protege sus pies es el evangelio. Y esto me está diciendo a mí que el evangelio debe moverse, el evangelio debe correr. El evangelio no es para que usted sea un comercialista del evangelio. El evangelio es para compartirlo, para moverse, para que las personas puedan entenderlo. Y ustedes están recibiendo toda esta información para que ustedes no se queden ahora como, wow, qué bueno que tenemos esta noticia para nosotros solos. No, es para que los pies de ustedes sean hermosos y ustedes puedan compartir la verdad de la salvación. O sea, la palabra claramente presenta un evangelio que se desplaza. Los creyentes están calzados con el evangelio de la paz y son hermosos los pies del que trae buenas noticias. Ahora, ¿cómo sería el siervo de Jehová? Vamos a ver Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, la hermosura del siervo sufriente no está en su físico, sino en su carácter. En Juan 19, Jesús se compara con el templo. El tabernáculo era un símbolo de Cristo. Recuerden cuando vimos el tabernáculo, la tienda tenía una cubierta marrón de pieles de tejón. No se veía la belleza, ni el oro, ni las cosas hermosas dentro del tabernáculo, ni los muebles tallados. Sencillamente, por fuera el tabernáculo era feo, por dentro era hermoso, rico, radiante. Entonces, esto es lo que está diciendo Isaías 53:2, que nosotros le veríamos a Cristo, los seres humanos verían a Cristo más sin atractivo para ser deseado. El atractivo de Cristo no estaba en su físico externo, sino en su corazón. Isaías 53:3 y Mateo 26:56 conectan. ¿Cómo sería tratado el siervo sufriente? Vamos a ver Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Cristo iba a ser como experimentado en quebranto, varón de dolores. Sería menospreciado, no sería estimado. Vamos a leer Mateo 26:56 y vamos a ver cómo se cumple esta profecía. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Fueron, abandonaron a Cristo. O sea, ya la profecía había dicho que Cristo sería menospreciado, no estimado. El siervo sufriente sería un varón experimentado en quebranto, menospreciado. Fue abandonado por los discípulos. Muchas personas que me dicen a mí que celebran el domingo porque la iglesia celebraba la resurrección de Cristo. La verdad es que nadie apareció cuando Cristo resucitó. Todo el mundo estaba escondido y nadie celebró el domingo la resurrección de Cristo. O sea, contrario a lo que se enseña hoy en día, nadie celebró la resurrección. Todo el mundo estaba escondido. De hecho, nadie la creyó, que fue peor todavía. Ahora, ¿qué llevaría el siervo sufriente en nuestro favor?
Vamos a leer Isaías 53, 4 y vamos a compararlo con Mateo 8 y 1 de Pedro 2. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muy bien. ¿Qué llevaría Cristo en nuestro lugar? Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Y nosotros le tendríamos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren qué dice Mateo 8:17 con relación a este texto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo entonces en la cruz cargó con nuestros problemas. Cargó no solo con el problema de Ricardo, con el problema de todos y cada uno de ustedes. Cristo ahora está cargando con toda la problemática de toda la humanidad en él. Hebreos 12, 2 y 3 declara que Jesús sufrió por encima de cualquier ser humano pecador que haya existido. Vamos a leer el texto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Excelente. Fíjense que dice Isaías 53, 5 en relación a qué llevaría el siervo sufriente en nuestro favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Interesante porque esta profecía, Isaías 53, 5, es comentada por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 24. Miren qué dice el texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuiste sanado, fíjense, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Cristo cargó, Él fue herido por nuestras rebeliones. Aquí dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando ahora muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la herida de Cristo, entonces nosotros encontráramos sanidad. El siervo sufriente cargaría sobre sí nuestras transgresiones y pecados. Es interesante porque yo encuentro bien curioso que en francés la palabra salvación que se utiliza en la Biblia en realidad es salud. Las personas cuando encuentran salvación, salvación se dice en francés salud. O sea, la persona ha encontrado salud cuando ha encontrado la salvación. Y es muy interesante porque Isaías 53:5 nos dice que por la herida de Cristo nosotros encontramos sanidad, salud. En realidad, sanidad al problema del pecado, salud al problema del pecado. Ahora, vamos a leer Isaías 53:6, la primera parte. ¿Cómo nos comportaríamos o nos comportamos todos nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Quiere decir que toda la humanidad se desvió. Toda la humanidad se descarrió. El problema del egoísmo afectó a todos los seres humanos del planeta. Los que nacieron desde Adán hasta Cristo, los que nacieron durante Cristo y los que iban a nacer después de Cristo. Quiere decir que todos nosotros tenemos un serio problema de pecado. Hemos estado descarriados desde el mismo momento en que nacemos. Este es el concepto que encontramos en Romanos 3. Vamos a leer los versos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces, ¿cómo nos encontramos todos? Descarriados, desviados, inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De hecho, la mayoría de seres humanos están huyendo de Dios. Nadie hace lo bueno. De hecho, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Miren que dice 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos nosotros, los seres humanos, nos presentamos ante el Señor como ovejas descarriadas. Vamos a leer la segunda parte del texto de Isaías 53, la parte B. ¿A qué se refiere este tipo de comportamiento y qué acción llevaría Dios a cabo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a leer el texto completo, vamos a leerlo completo y vamos a leer desde aquí en Génesis. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir entonces que Isaías 53 me está diciendo cuál iba a ser la misión del siervo sufriente, cuál iba a ser la misión del Mesías. O sea, el problema de la humanidad, y fue lo que los judíos no entendieron y todavía no han logrado entender, es que el problema de la humanidad iba a venir por causa del pecado. Y que Cristo tenía una misión de digámoslo de una manera pues muy directa. Cristo tenía un trabajo que hacer, un ministerio de consecuencias eternas. No era un asunto de librar a Israel de los romanos, como librarlo hoy de los árabes o de los enemigos que están alrededor de Israel, o mañana será de librarlo otra cosa. No. El proyecto del siervo sufriente, cuando llegara el Mesías, iba a tener una connotación de salvación eterna, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Sencillamente Dios le había dado a los judíos la tarea de revelar el plan de Dios a toda la humanidad. Ese era el propósito de Israel, dar a conocer al Dios verdadero, dar a conocer el concepto de un Dios único. Mientras todos los que rodeaban a Israel eran politeístas, tenían múltiples dioses, Israel tenía un llamado. Y de hecho, Dios colocó a Israel en el centro de toda la actividad comercial de los tiempos de los hebreos. O sea, por ahí pasaba lo que iban a Egipto, lo que iban a Asia, lo que iban a los comerciantes que iban de un lugar al otro. De manera tal que en Israel iba a estar ahora depositada la verdad de la salvación para ser compartida al mundo entero. Entonces, aquí hay un problema de enfoque. O sea, el texto me está diciendo que en realidad al problema de todos los seres humanos que se han descarriado, todo el mundo se apartó por su camino, Dios iba a cargar en el siervo sufriente el problema del pecado de todas esas personas. Ahora, aunque el texto de Isaías 53:6 en la Reina Valera dice aquí pecado, ¿verdad? La traducción más fiel sería iniquidades, tal como lo presenta la versión New King James. Vamos a leer el texto, a comparar ambos textos. En Isaías 53:6, ustedes ven que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La versión New King James dice: pero el Señor cargó sobre él las iniquidades de todos nosotros. Vamos a buscar aquí directamente la Biblia para que ustedes lo vean más claramente. Aquí vamos a poner Isaías 53:6. Ustedes recuerdan que el término iniquidad, que significa estar torcido, estar rotado, estar doblado, estar descarriado, esa palabra iniquidad viene del hebreo avón. Pero aquí, avón, perversidad moral, es iniquidad. Si ustedes buscan en Salmo, por ejemplo, el texto que nosotros pusimos para analizar, Salmo 32, 1 y 2, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión
Recuerdan los tres temas del pecado: transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión viene del hebreo pesha, miren, pesha. Pecado viene del hebreo hatá, hatá, e iniquidad viene del hebreo avón, avón. Quiere decir que cuando yo voy ahora a Isaías 53:6, me doy cuenta que el texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el siervo sufriente el avón, ven, la iniquidad de todos nosotros. Y vamos a ver aquí cómo dice la versión New King James en inglés. Dice: todos nosotros como ovejas nos hemos ido, nos hemos descarriado, cada quien dobló para su lado, cada uno en su propia vía, en su propio camino, y el Señor ha cargado sobre él las iniquidades de todos nosotros. Quiere decir que la versión New King James es más precisa que la versión Reina Valera, que utiliza la palabra aquí, pecado, para este texto. La traducción más fiel debiera decir: mas Jehová cargó en el siervo sufriente las iniquidades de todos nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que el texto me está diciendo es que la problemática universal de que nacemos en pecado, nacemos torcidos, nacemos afectados por el egoísmo, es cierto que Dios no nos culpa de iniquidad, Dios no nos culpa por haber nacido, porque no elegimos nacer. Yo no elegí nacer torcido. Ya yo nací torcido. Entonces Dios no me va a culpar por esa iniquidad, pero sí la iniquidad tiene que ser perdonada. O sea, la desviación tiene que ser perdonada. Y es por ello que Cristo tiene que cargarla en la cruz del Calvario. Entonces en la cruz, Cristo no solo carga nuestras transgresiones y pecados, como vimos en el texto anterior de Isaías 53:5. Vamos a ver si lo ponemos aquí nuevamente. Vamos a leerlo aquí, Génesis. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir entonces que Cristo está cargando las rebeliones, las transgresiones, los pecados, pero también las iniquidades. Y esto me hace todo el sentido del mundo. Cuando usted lee la profecía de Daniel 9, vamos a ver si la encontramos aquí rápidamente, para que ustedes recuerden la profecía de Daniel 9, que es la famosa profecía que yo le he dicho a muchas personas que para mí es la profecía más importante. La profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, es la profecía que indica cuándo venía el Mesías, cuándo sería ungido el Mesías, cuándo sería bautizado y cuándo sería muerto. Y ahora Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas desde el momento en que se firme el decreto para restaurar Jerusalén, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, lamentablemente aquí dice la prevaricación, en realidad es la transgresión, la pesha, mira aquí, la pesha, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y es decir, el ángel Gabriel está diciendo a Daniel, cuando Cristo venga, él va a ponerle fin a la transgresión, al pecado y a la iniquidad, porque él la va a cargar sobre sí. Quiere decir que la profecía de las 30 semanas está ahora en armonía con la profecía de Isaías 53. O sea, Isaías 53:5 declaraba que en la cruz Cristo cargó con nuestras transgresiones y pecados. El verso 6 señala entonces que en la cruz Cristo cargó con nuestra naturaleza pecaminosa sus iniquidades, y legalmente Dios puede ahora perdonar sus faltas a cada persona que acepta a Jesucristo como salvador personal. La profecía mesiánica del profeta Daniel declara que en la cruz Cristo terminaría con la transgresión, pondría fin al pecado y expiaría la iniquidad. Esta profecía que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, si la analizamos, por ejemplo, en la versión New King James,
nuevamente, usted dice, bueno, pues usted está enamorado con la New King James. No, lo que quiero poner aquí para que ustedes vean es 70 semanas están determinadas para tu gente y la ciudad santa para ponerle fin a la transgresión. Mira aquí, la pecha. ¿Verdad? Ponerle fin, para finalizar la transgresión, ponerle fin al pecado, a Hatá, y reconciliar a toda la humanidad del problema de la iniquidad del abono. Quiere decir que ya Daniel se había referido a que por medio de Jesucristo, en la cruz, el siervo sufriente iba a cumplir un propósito con relación al pecado, no con relación a un asunto político o materialista, que es lo que muchos de los hebreos o los judíos pensaron que era el propósito del Mesías. Sin que la profecía del cielo sufriente apunta hacia la solución del problema de la iniquidad, la transgresión y el pecado por parte de Dios. Como en la cruz nuestras iniquidades son cargadas, Dios es justo al perdonar al instante al incrédulo que se arrepiente luego de haber vivido en pecado toda su vida. No importa en qué etapa de la vida una persona acepta a Jesucristo como Salvador personal, cuando esa persona se encuentra con el Evangelio, Dios toma esa estructura de desviaciones, esa carga de pecado, y la pasa como iniquidad a la cuenta de la cruz. Y ahora la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, ahora participa del bautismo, muere a esa vieja vida de pecado, y ahora Dios coloca a su Espíritu Santo a morar en esa vida para llevarlo a ser una réplica de Cristo. Desde el principio mismo, Dios comunicó la verdad de su perdón al mundo por medio de los patriarcas. Los pecadores eran justificados a través de los sacrificios de los corderos. La cruz de Cristo canceló la deuda de pecado definitivamente. Los antediluvianos contaron con los patriarcas, quienes durante casi 2000 años estuvieron enseñando el conocimiento de Dios al mundo. Y ustedes vieron este gráfico que lo pasamos los otros días, donde usted puede darse cuenta que en el tiempo del diluvio, esta es la fecha del diluvio, alrededor de 1645 años después de Adán, 2400 años antes de Cristo, por lo menos 3 patriarcas estaban vivos anunciando el conocimiento de Dios: Matusalén, Lamec y Noé. Tanto Matusalén como su hijo Lamec estuvieron vivos y murieron justo en el año del diluvio. Eso es lo que enseña el gráfico. Interesante que este conocimiento de Dios se transmitió de boca en boca hasta los tiempos cuando llega ya Moisés. Moisés está un poquito después, aquí yo tengo hasta José, pero hay un tiempo de José a Moisés que es el tiempito que no tenemos claro en la Biblia, porque Dios prometió 430 años y no se sabe si se contaban de los tiempos de Abraham, le prometió a Abraham esos años, o si se contaban en el tiempo que duró Israel de Egipto. Hay una discusión entre los teólogos con eso, pero eso no está definido en la Biblia. Ahora, lo importante es que el siervo sufriente iba a cargar con los pecados, las iniquidades y las transgresiones de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y por eso es que Cristo puede ser nuestro mediador. De hecho, es el único mediador. A mí me sorprende mucho que haya personas que confíen en confesores y mediadores. De verdad me entristece. Y me entristece porque esta fue una fórmula diseñada por la Iglesia Popular durante muchos años para tener control de los pueblos, porque no es bíblico. Yo no puedo confesar mis pecados ante nadie, excepto ante Dios. Solo ante Dios yo puedo en oración presentarme y confesar mis pecados, porque Cristo es el único que murió en mi lugar, es el que los cargó. Y por eso le dice que no hay otro mediador entre Dios y nosotros, sino solo Jesucristo. Ahora, Isaías 53, 7 y 8. ¿Cómo se comportaría el siervo? Vamos a compararlo con Hechos 8, 32 a 33. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cómo se comportaría el siervo? Dice el texto que el siervo sería angustiado, afligido, fue llevado como cordero al matadero. Es un símil de la oveja. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca y terminó cortado de la tierra de los vivientes. Este es el mismo pasaje que está leyendo el eunuco etíope cuando sale de Jerusalén y se encuentra con Felipe en Hechos 8, 26 al 39. Felipe utiliza el mismo pasaje que el eunuco etíope viene leyendo y dice el texto que le anunció el evangelio. Le anunció qué cosa, las buenas nuevas. Y Isaías 52 dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Ahora, Felipe toma al eunuco que viene leyendo el pasaje de Isaías 53 y dice el texto que desde ahí mismo arrancó para predicar el evangelio. Miren cómo presenta Hechos 8 la situación. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense qué interesante. Ahora Felipe le dice al eunuco etíope, que es un hombre que está saliendo de Jerusalén para Etiopía, y le está diciendo, mira, es que Cristo cargó con tus pecados. De hecho, Él cargó con tus iniquidades, con tus transgresiones y con tus iniquidades, tus pecados, iniquidades y transgresiones. Él las cargó y ahora tú tienes acceso a la salvación y a la vida eterna. Y dice que cuando el eunuco etíope escuchó eso, dijo, wow. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Dijo de una vez el eunuco etíope. Y Felipe le dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo, claro que creo. El texto declara que el eunuco creyó y fue bautizado en ese mismo día. El profeta Isaías señaló que pese al sufrimiento infligido, el siervo sufriente no abriría su boca. Interesante. Vamos a leer Isaías 53:8 nuevamente. ¿De dónde sería cortado este siervo y por qué? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Sería cortado de los vivos. En otras palabras, moriría. La muerte de Jesús por los pecados ya había sido anunciada por el profeta. ¿Con quién se dispondría su sepultura? Vamos a leer Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Interesante. ¿Por qué? Porque ya Mateo 27, 57 al 60, miren qué nos dice. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Quiere decir que Cristo cumplió la profecía, fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico, de José de Arimatea. José de Arimatea, un hombre muy rico, dice la Biblia, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo enterró. La profecía se cumplió también en ese sentido. Ahora, ¿cómo viviría el siervo mientras estaba aquí en la tierra? Vamos a leer Isaías 53:9, la primera parte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren qué dice 1 Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es una réplica exacta del texto de Isaías 53. Miren qué dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir entonces que Jesús vivió una vida sin pecado, tal y como el profeta Isaías ya lo había anunciado. Ahora, ¿quién quebrantaría al siervo sufriente y por qué? Vamos a poner atención a este texto, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién está quebrantando al siervo sufriente en la cruz del Calvario? ¿Los judíos? ¿Los romanos? No. El texto está diciendo que el Padre es quien está quebrantando al Hijo. Ustedes recuerdan que decíamos, como cuando estudiamos el supremo sacrificio de Cristo, que la transacción que paga por mi salvación eterna y por tu salvación eterna es la transacción entre el Padre y el Hijo. El Hijo, quien tiene la capacidad de tomar su deidad, su divinidad, apiarse de la cruz e irse para su casa, entrega al Padre la fuente de vida eterna que Él posee, que sostiene la vida de todo el universo, se le entrega al Padre. Y ahora el Padre toma la fuente de vida eterna y al mismo tiempo derrama su ira sobre el problema del pecado que va a ser descargada sobre los pecadores que rechazan la salvación, porque sencillamente no hay otra manera de salvar a las personas que no sea a través de Cristo. Cristo ahora recibe la descarga de la ira del Padre. Y Isaías 53 también está diciendo que Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué lo quiso quebrantar? El texto lo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué iba a hacer el siervo sufriente? Iba a colocar su vida para expiar el pecado de todos nosotros. Entonces, es Dios el Padre quien quebranta al siervo y lo sujeta a padecimiento. Y este es el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz. Es el que paga nuestra redención eterna. Vamos a leer Isaías 53:11, Romanos 5:18. ¿Cuántos serían justificados por el siervo y cómo quedaría el Padre? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos serían justificados? Miren qué dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo digo, gloria a Dios. El Padre quedaría satisfecho, dice el texto. Vería el fruto de la aflicción del Hijo y quedaría satisfecho. Y es la razón por la que Cristo es resucitado. Porque el Padre, al pasar juicio a la obra de Cristo, dice, pero él no pecó. El pecado no lo puede retener en la tumba. Yo lo voy a resucitar. Quedó satisfecho el Padre. Decíamos que antes de Dios presentar su justicia a todo el universo, presentar su justicia a nosotros, su propia justicia tenía que ser satisfecha. O sea, Dios mismo tenía que satisfacer las demandas de su justicia en la persona de Cristo. Y el texto declara, profetiza, que el Padre quedaría satisfecho. Y al mismo tiempo, Cristo estaría justificando a todos nosotros. El Padre quedaría satisfecho con la justificación de toda la humanidad obtenida por el siervo sufriente. Según Isaías 53:12, Levítico 17:11 y Mateo 26:28, ¿qué derramaría el siervo y por quiénes? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué derramaría el siervo? Por cuanto derramó su vida
hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de ellos y orado por los transgresores. ¿Qué dice Levítico 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya Dios había declarado que la vida está en la sangre. Sangre derramada en los sacrificios implicaba vida derramada. La sangre derramada en la cruz del Calvario representaba la vida de Cristo derramada en favor de todos nosotros. Jesús enseñó esto en Mateo 26:28 en la Santa Cena, cuando dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. la sangre derramada por Cristo representa su vida derramada por nosotros. Mi respuesta al tema: Isaías vivió alrededor del año 750 antes de Cristo y anunció el sacrificio de Dios por el pecado por medio de Jesús. ¿Puede ver usted que la cruz de Cristo, como el sacrificio por el pecado de todos nosotros, fue anunciada por el profeta? ¿Acepta usted este sacrificio a su favor? Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que Dios ya había revelado la manera mediante la cual obtendría la justificación del pecado para toda la humanidad. Que Dios mismo cargaría en Cristo el siervo sufriente, el castigo de toda la humanidad, con el objetivo de justificarla. También aprendimos que en Cristo Dios cargaría las iniquidades, las transgresiones y los pecados de toda la humanidad. Isaías 53 se cumplió completamente en Cristo, y tal y como prometió el profeta, en la cruz fue sellada nuestra reconciliación con nuestro Dios. Amén.